¿Sabías que, a pesar de toda la gracia y misericordia que Dios ofrece, hay un pecado que Él no perdona? Parece increíble, pero es cierto. La Biblia nos enseña que Dios es compasivo y que su perdón está siempre disponible para quienes se arrepienten sinceramente. Sin embargo, hay una excepción, algo que Jesús mismo advirtió a sus seguidores. Esta advertencia, que aún hoy causa asombro y temor, nos lleva a preguntarnos, ¿qué podría ser tan grave como para estar fuera del alcance de su perdón? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, estás en el lugar indicado. En este video, te revelaré lo que la Biblia dice sobre el pecado imperdonable, un tema que puede transformar por completo tu entendimiento sobre el arrepentimiento y la gracia divina. ¿Quieres profundizar en tu relación con Dios y asegurarte de que tu vida espiritual esté en el camino correcto? Entonces, asegúrate de quedarte hasta el final y mientras tanto, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido que puede cambiar tu perspectiva espiritual. No te lo pierdas. El pecado imperdonable es un concepto que, desde tiempos bíblicos, ha generado debates y cuestionamientos entre creyentes y estudiosos. Es un tema que intriga porque desafía nuestra comprensión del carácter compasivo y misericordioso de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos innumerables ejemplos de cómo el arrepentimiento abre las puertas al perdón divino. Pero Jesús fue categórico al señalar que existe un pecado que queda fuera de esa gracia. Esto resulta impactante, especialmente cuando recordamos que Jesús perdonó pecados considerados gravísimos, como el adulterio, la traición e incluso el asesinato. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué es lo que hace que este pecado sea tan único y definitivo? La respuesta no se encuentra en algo superficial, sino en una dimensión profundamente espiritual. Este pecado no es un error común ni un simple desliz en el camino de fe. Es un acto deliberado, una decisión consciente de rechazar la acción del Espíritu Santo. Es negar y rechazar la verdad divina, no por ignorancia o falta de conocimiento, sino a sabiendas de lo que se está rechazando. Jesús hizo esta advertencia no para generar miedo, sino para invitarnos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y evitar que caigamos en una condición espiritual de la que no haya retorno. El momento en que Jesús habló de este pecado está directamente relacionado con un evento que dejó a muchos atónitos: la sanación de un hombre ciego y mudo, quien estaba bajo el poder de un espíritu maligno. Imagina la escena: una vida completamente transformada ante los ojos de todos, un milagro que no podía ser explicado por medios humanos. La multitud, maravillada, reconoció que solo Dios podría realizar algo tan extraordinario. Sin embargo, no todos compartieron esa perspectiva. Entre los presentes, los fariseos reaccionaron de manera completamente opuesta, atribuyendo aquel milagro al poder de Satanás. Este acto no fue fruto de una duda sincera, sino una negación intencional de la obra de Dios. A pesar de tener la evidencia frente a ellos, eligieron rechazarla. Este comportamiento de los fariseos revela una verdad inquietante: el pecado imperdonable no ocurre por un simple error o por ignorancia, sino por una resistencia consciente y persistente a la obra del Espíritu Santo. Sus corazones, endurecidos por el orgullo y la incredulidad, los llevaron a cruzar una línea peligrosa. Este endurecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de una acumulación de rechazos a las señales divinas. Es como un camino que, paso a paso, lleva a una ceguera espiritual tan profunda que ya no permite reconocer la verdad, incluso cuando está frente a los propios ojos. Piensa en esto: ¿cuántas veces, por distracción o escepticismo, ignoramos las señales de Dios en nuestras vidas? El pecado imperdonable no es un simple tropiezo en el camino espiritual. Es una elección deliberada de cerrar el corazón a la acción divina y atribuir lo sagrado a lo maligno. Esta elección, una vez tomada repetidamente, endurece el corazón al punto de hacerlo incapaz de arrepentirse.
y sin arrepentimiento no hay reconciliación posible con Dios. Jesús advirtió sobre esto para que reflexionemos y evitemos llegar a ese estado. Si estás leyendo esto y sientes en tu interior el deseo de no alejarte de Dios, eso ya es una buena señal. El anhelo de entender más sobre este tema muestra que tu corazón aún está receptivo a la acción del Espíritu Santo. Aquellos que han endurecido completamente su corazón ya no sienten esa necesidad de arrepentirse ni de buscar a Dios. Por lo tanto, si aún encuentras en tu vida espacio para el arrepentimiento, ten por seguro que todavía estás en el camino de la salvación. Jesús fue enfático al diferenciar este pecado de otros. No se trata de los errores humanos cotidianos, como caer en tentaciones o decir algo indebido en un momento de debilidad. El pecado imperdonable ocurre cuando alguien, con pleno conocimiento, atribuye las obras del Espíritu Santo a fuerzas malignas. Es como presenciar un milagro evidente, algo que no deja margen para la duda, y decidir conscientemente distorsionar esa realidad, atribuyéndola al mal. Este es un límite que no debe cruzarse. Muchas personas viven con el temor de haber cometido este pecado sin darse cuenta. Sin embargo, la realidad es que, mientras sientas preocupación por tu relación con Dios y tengas el deseo de acercarte a Él, no has cometido este pecado. El pecado imperdonable no es un error accidental ni una duda pasajera. Es una decisión premeditada de rechazar la obra de Dios y cerrar la puerta a su gracia. Si sientes el deseo de arrepentirte, esa es una clara evidencia de que el Espíritu Santo aún está obrando en tu vida, guiándote hacia el amor y el perdón divino. Este tema nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. ¿Estamos abiertos a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas o nos dejamos llevar por el escepticismo y la duda? Dios siempre extiende su mano hacia nosotros, pero debemos estar dispuestos a aceptarla con humildad y fe. Cada día es una nueva oportunidad para mantenernos sensibles a la acción del Espíritu Santo y caminar en el camino de la verdad y la salvación. La clave para evitar caer en este error es cultivar una relación constante y profunda con Dios, que nos permita mantener el corazón siempre abierto y receptivo a su verdad. Esta apertura no es algo automático. Requiere dedicación, un compromiso consciente y una disposición genuina de buscar la guía divina en todo momento. Dios constantemente nos muestra señales de su presencia, pero muchas veces, debido a nuestra naturaleza humana, estas señales pasan desapercibidas o son cuestionadas. Por eso, es vital desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir lo que proviene de Dios. Cuando te encuentres con algo extraordinario en tu vida, algo que desafíe toda lógica humana, no lo desestimes rápidamente. Puede tratarse de una oportunidad para ver la mano de Dios, actuando de manera directa. Nuestra primera reacción a menudo es cuestionar lo que no entendemos, pero debemos recordar que el misterio forma parte de la naturaleza divina. En lugar de criticar o dudar, permite que tu fe te lleve a reflexionar y a buscar en oración una confirmación de la verdad. Reconocer la obra del Espíritu Santo requiere humildad y una disposición a aceptar lo que va más allá de nuestra comprensión limitada. Reflexiona por un momento. ¿Cómo has respondido cuando has sido testigo de algo que parece ser una intervención divina en tu vida? Tal vez hubo ocasiones en las que te sentiste movido por algo que no podías explicar o donde las cosas cambiaron de manera que no parecía casualidad. Estas experiencias son invitaciones a profundizar tu fe y a estar más atento a los detalles que podrían indicar la obra de Dios. ¿Te has permitido sentir gratitud y reverencia en esos momentos? ¿O te has dejado llevar por la duda? Jesús, en su ministerio, nos enseñó una lección crucial sobre la importancia de discernir correctamente. Enfatizó la diferencia entre ofenderlo a Él y ofender al Espíritu Santo. Este detalle puede parecer curioso, pero tiene un significado profundo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, conocía las limitaciones de quienes lo escuchaban.
Entendía que su humanidad podía llevar a malentendidos y que muchas personas lo rechazarían sin comprender plenamente quién era. Por esa razón, ofreció perdón incluso a quienes hablaron contra él. El papel del Espíritu Santo, sin embargo, es distinto. Es el Espíritu quien revela la verdad, quien actúa directamente en los corazones para abrir los ojos espirituales de las personas y guiarlas hacia un entendimiento más profundo de quién es Dios. Rechazar al Espíritu Santo equivale a rechazar la única fuente que nos lleva al arrepentimiento y, por ende, a la salvación. Esto coloca a quien lo rechaza en una posición peligrosa, porque no hay otra vía de reconciliación con Dios fuera de la obra del Espíritu Santo. Para entender esto mejor, considera un ejemplo práctico. Piensa en alguien que, por falta de conocimiento, ridiculiza a Jesús o cuestiona su propósito en la tierra. Esa persona, al no comprender quién es Jesús en su totalidad, aún tiene oportunidad de ser perdonada. Pero ahora imagina que esa misma persona presencia un milagro evidente, una obra indiscutiblemente divina realizada por el Espíritu Santo, y aún así decide conscientemente atribuirla a fuerzas malignas. Este acto no es simplemente ignorancia, es una negación deliberada de la verdad que el Espíritu Santo está revelando. Aquí es donde la línea se cruza y el corazón se endurece. El Espíritu Santo trabaja constantemente en los corazones, llamando a cada persona hacia la verdad y guiándola al arrepentimiento. Sin embargo, ese llamado no puede forzar una respuesta. Cada individuo debe decidir si acepta o rechaza esa invitación. Ignorar o resistir este llamado es rechazar la gracia que Dios extiende. Por eso es fundamental estar atentos a las señales y permitir que el Espíritu obre en nuestras vidas, manteniendo siempre un corazón dispuesto a escuchar. Cuando decides rechazar la obra del Espíritu Santo, no solo estás ignorando la acción divina, sino que también estás limitando la posibilidad de una verdadera transformación interior. Esto equivale a cerrar la puerta que conduce a la reconciliación con Dios, lo que resulta en una desconexión espiritual que puede volverse cada vez más profunda. Es vital reflexionar sobre cómo estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿Le das espacio para guiar tus decisiones y transformar tus pensamientos? ¿O hay áreas en las que todavía resistes su llamado? Estas preguntas pueden ser el punto de partida para una introspección que transforme tu caminar espiritual. Es importante recordar que el discernimiento espiritual no es algo que se adquiere de manera inmediata. Es un proceso gradual que requiere dedicación, tiempo y un esfuerzo constante por mantener una relación cercana con Dios. La oración y la comunión diaria son herramientas esenciales para estar receptivos a la voz del Espíritu Santo. Cuando reconocemos su presencia en cada aspecto de nuestra vida, aprendemos a depender más de Él y a confiar en su guía para nuestras decisiones. Reflexiona, ¿de qué manera puedes fortalecer esta conexión para evitar caer en el error de rechazar lo que es santo? El caminar de Jesús estuvo lleno de desafíos, malentendidos y rechazos. Sin embargo, muchas de las personas que inicialmente lo criticaron o malinterpretaron fueron transformadas más adelante por la acción del Espíritu Santo. Incluso los discípulos, quienes convivieron con él, en ocasiones no entendieron plenamente sus enseñanzas, pero la obra del Espíritu les permitió crecer en fe y conocimiento, mostrando que siempre hay oportunidad de arrepentimiento mientras el corazón permanezca abierto. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo o permites que el ruido del mundo cierre tu corazón? El endurecimiento del corazón es un proceso que, aunque sutil, es extremadamente peligroso. Comienza con pequeñas resistencias al llamado de Dios, como ignorar una convicción interior o desestimar un mensaje claro. Con el tiempo, estas acciones crean una barrera espiritual que nos hace insensibles a la verdad divina. Piensa en cómo el agua puede erosionar lentamente una roca.
Del mismo modo, cada rechazo endurece un poco más nuestro corazón. Llegado cierto punto, esa insensibilidad puede impedirnos reconocer la obra de Dios, incluso cuando está claramente delante de nosotros. Jesús nos advirtió sobre este peligro porque sabía cuán difícil es arrepentirse una vez que el corazón se endurece por completo. La gracia de Dios es abundante y siempre disponible, pero solo puede operar en aquellos que están dispuestos a recibirla. El pecado imperdonable ocurre cuando se cruza una línea de no retorno, el rechazo deliberado y consciente de la obra del Espíritu Santo. Este pecado no es producto de un error momentáneo, ni de una falta de entendimiento, sino de una decisión premeditada de negar lo que es claramente divino. Un ejemplo de este endurecimiento se observa en quienes, a lo largo de los años, se alejan de Dios poco a poco. Al principio, puede que hayan sentido el toque del Espíritu, pero eligieron ignorarlo. Con el tiempo, esa voz se vuelve más distante, hasta que finalmente el corazón se vuelve insensible al pecado y a la necesidad de arrepentimiento. Esta desconexión no ocurre de un día para otro. Es el resultado de un proceso gradual que, si no se detiene, puede llevar a un estado de insensibilidad espiritual total. Afortunadamente, hay formas de prevenir este endurecimiento. Una de ellas es mantener el corazón sensible a la voz de Dios mediante la oración constante y la meditación en su palabra. Estas prácticas fortalecen nuestra fe, nos ayudan a discernir su voluntad y nos mantienen conectados a su gracia. Al dedicar tiempo diario para buscar a Dios, permitimos que nuestro corazón sea suavizado y moldeado por el Espíritu Santo. Si en algún momento sientes que te estás alejando, recuerda que Dios siempre está dispuesto a recibirte de vuelta. Nunca es tarde para restaurar esa conexión. La blasfemia contra el Espíritu Santo, como Jesús explicó, no es una simple equivocación, ni una duda pasajera. Es un acto consciente y deliberado que implica un rechazo absoluto de la obra divina. Muchas personas se preocupan por la posibilidad de haber cometido este pecado sin saberlo, pero la realidad es que solo puede cometerlo alguien que, con pleno conocimiento, elige atribuir al mal lo que claramente es santo. Este rechazo no solo niega el poder de Dios, sino que también corta cualquier posibilidad de arrepentimiento. Imagina presenciar un milagro indiscutible, un acto que refleja claramente la bondad y el poder de Dios, y aún así decidir conscientemente negar su origen divino. Este es el punto de no retorno que Jesús advirtió. Un ejemplo claro lo vemos en los fariseos, quienes, a pesar de ser testigos directos de los milagros de Jesús, prefirieron atribuir sus obras al poder de Satanás. Este nivel de rechazo no es fruto de la ignorancia, sino de una elección intencional de resistir la verdad divina. Por lo tanto, el llamado de Jesús es claro: mantén tu corazón abierto y receptivo. No permitas que el escepticismo o la duda apaguen la voz del Espíritu Santo. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde podrías estar resistiendo su guía y pide fortaleza a Dios para superar esas barreras. El arrepentimiento y la humildad son el camino hacia la restauración y la vida en la gracia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo mantienes tu corazón sensible a la obra del Espíritu Santo? ¿Qué haces para evitar el endurecimiento espiritual? Juntos, podemos aprender a caminar en la verdad y la libertad que Dios nos ofrece. Sabían que estaban frente a algo sobrenatural y, aún así, tomaron esa decisión consciente. Este tipo de actitud es lo que caracteriza la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de una simple ofensa verbal o de una duda teológica pasajera, sino de un rechazo total y deliberado de la obra de Dios, con pleno entendimiento de lo que se está haciendo. Ahora quizá te preguntes, ¿cómo puedo saber si he cometido ese pecado? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Si tu corazón aún siente arrepentimiento, si todavía buscas el perdón y deseas estar en comunión con Dios, entonces no has cruzado esa línea. La persona que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo
ha llegado a un estado espiritual en el que el remordimiento ya no tiene cabida en su corazón. Este rechazo deliberado de la acción divina no solo interrumpe su conexión con Dios, sino que también imposibilita cualquier tipo de reconciliación, ya que el arrepentimiento, elemento fundamental para recibir la gracia, ha sido completamente suprimido. Pero, ¿cómo podemos protegernos de llegar a este estado? La respuesta está en la humildad, en mantener un corazón abierto y dispuesto a recibir la verdad que Dios nos revela a través de su Espíritu. Esta disposición no es automática. Se construye con esfuerzo consciente y una entrega diaria a la voluntad de Dios. Para discernir las señales de Dios en nuestra vida, es vital detenernos, observar y reflexionar. Muchas veces estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones y rutinas que no nos damos cuenta de las formas en que el Espíritu Santo nos está guiando. Puede ser a través de una palabra de aliento de un amigo, un pasaje bíblico que resuena profundamente o incluso una situación inesperada que desafía nuestra fe y nos invita a confiar más en Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si estás resistiendo estas señales? Identificar momentos en los que nuestra fe ha flaqueado o hemos dudado puede ser un primer paso para redirigir nuestro camino hacia una relación más sincera y plena con Dios. Comparte tus experiencias y cómo has aprendido a reconocer y acoger estas señales en los comentarios. Es común que muchas personas sientan ansiedad ante la posibilidad de haber cometido el pecado imperdonable. Sin embargo, si este temor está presente en tu corazón, es una señal positiva. Indica que aún sientes la necesidad de reconciliarte con Dios y de estar en su presencia. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre cuando una persona alcanza un estado de rechazo total, en el que no hay remordimiento ni deseo de arrepentimiento. En este estado, la gracia divina ya no encuentra espacio en el corazón, porque éste se ha endurecido completamente. Por lo tanto, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando, si aún tienes el deseo de acercarte a Dios, entonces hay esperanza y perdón para ti. Jesús nos dejó claro que este pecado no es un error casual, ni una etapa de duda. Es una elección deliberada y consciente de rechazar la obra de Dios. Si todavía buscas su presencia y sientes preocupación por tu vida espiritual, eso demuestra que estás en el camino correcto. El pecado imperdonable no se comete sin plena conciencia, y mientras mantengas el deseo de caminar conforme a la voluntad de Dios, estarás bajo su gracia. Reflexiona. ¿Cómo manejas tus dudas sobre este tema? ¿Qué haces para fortalecer tu relación con Dios y mantenerte sensible a su dirección? Un ejemplo para comprender esta diferencia es pensar en alguien que, por ignorancia, cuestiona la obra de Dios. Esta persona, al recibir una nueva comprensión, se arrepiente sinceramente y busca la verdad. En este caso, el Espíritu Santo sigue actuando en su vida, guiándolo hacia el arrepentimiento. Por otro lado, alguien que, con pleno conocimiento, rechaza deliberadamente la obra del Espíritu, cierra su corazón al punto de no poder volver atrás. Esta diferencia no radica en los errores que cometemos, sino en nuestra disposición para aceptar la verdad y permitir que Dios transforme nuestro corazón. Si te preguntas si podrías haber cometido este pecado, también pregúntate, ¿todavía siento el deseo de acercarme a Dios? ¿Quiero vivir conforme a su voluntad? Si la respuesta es afirmativa, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Jesús nos asegura que su gracia y perdón están disponibles para todos aquellos que se arrepienten de corazón. No dejes que el miedo te consuma. En lugar de eso, confía en el poder transformador de la gracia divina. Comparte tus pensamientos. ¿Cómo enfrentas tus dudas espirituales y mantienes tu corazón abierto a la dirección de Dios? El arrepentimiento es, sin duda, la llave que abre las puertas a la restauración con Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, Jesús siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos
cuando nos acercamos a Él, con un corazón sincero y humilde. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento, sino una decisión consciente de cambiar de dirección, de abandonar lo que nos aleja de Dios y buscar una relación más profunda con Él. En este proceso, experimentamos la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. El poder del arrepentimiento radica en su capacidad para transformar incluso las situaciones más desesperadas. Nos reconecta con la gracia divina, permitiendo que el perdón fluya en nuestras vidas y sanando las heridas que el pecado ha dejado. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, el arrepentimiento abre el camino a una nueva vida en Cristo. Reflexiona. ¿Cómo el arrepentimiento ha impactado tu vida? ¿Qué pasos tomaste para reconectarte con la gracia de Dios? Comparte tus experiencias y aprendamos juntos sobre el poder restaurador del arrepentimiento y la gracia divina. Un corazón arrepentido no es solo aquel que se siente mal por lo que hizo, sino aquel que decide cambiar de dirección, abandonar el pecado y regresar a Dios. El arrepentimiento genuino implica una transformación interna, donde el Espíritu Santo nos ayuda a ver la gravedad de nuestros errores y nos guía a buscar una nueva vida. Jesús siempre está dispuesto a perdonar, pero espera que ese arrepentimiento sea honesto y sincero. No se trata solo de palabras, sino de acciones. El cambio comienza en el corazón y se refleja en nuestras actitudes diarias. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que, incluso después de cometer grandes pecados, encontraron perdón en Dios a través del arrepentimiento. David, por ejemplo, después de cometer adulterio y asesinato, se volvió a Dios con un profundo arrepentimiento, y Dios lo perdonó. Este ejemplo nos enseña que no importa cuánto hayamos caído, siempre hay un camino de regreso, siempre y cuando estemos dispuestos a confesar nuestros pecados y pedir perdón divino. La gracia de Dios es mayor que cualquier error humano, pero necesitamos dar el primer paso. El arrepentimiento también es una práctica continua. Cada día somos llamados a examinarnos, acercarnos a Dios, reconocer nuestras fallas y pedir perdón. Esto nos mantiene en comunión con el Espíritu Santo y nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuanto más nos arrepentimos sinceramente, más somos transformados a la imagen de Cristo. Y esa transformación nos lleva a experimentar una verdadera restauración, liberándonos de las cadenas del pasado. ¿Cómo has practicado el arrepentimiento en tu vida? ¿Has buscado a Dios sinceramente, pidiéndole que transforme tu corazón? Comparte en los comentarios tu experiencia con el arrepentimiento y cómo ha sido una herramienta de restauración en tu caminar con Dios. Para desarrollar ese discernimiento, debemos estar en constante oración, pidiendo que Dios abra nuestros ojos para ver claramente qué proviene de Él. ¿Y tú, cómo has ejercitado el discernimiento en tu caminar? ¿Has enfrentado situaciones en las que necesitaste saber si algo venía de Dios o no? Comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Aprendamos juntos cómo evitar el peligro de atribuir lo bueno al mal y mantenernos siempre abiertos a la verdad de Dios. La gracia de Dios es un camino continuo de restauración. No es un regalo único que se recibe en el momento de la conversión, sino una oferta diaria de renovación. Cada nuevo día, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser restaurados en su presencia. La belleza de la gracia radica en su persistencia y en su capacidad de alcanzar incluso a aquellos que han caído innumerables veces. Jesús extiende su mano continuamente, listo para levantarnos y darnos una nueva oportunidad, sin importar cuán lejos hayamos llegado. La gracia está siempre disponible para quienes la buscan con sinceridad. Esta restauración constante es posible porque la gracia de Dios no tiene límites. Incluso cuando nos sentimos fallidos o indignos, Él nos llama de regreso, ofreciéndonos perdón y renovación. Sin embargo, para vivir esa gracia plenamente, es necesario mantener una conexión constante con Dios.
Esto implica una vida de oración, meditación en las Escrituras y búsqueda de la guía del Espíritu Santo. Estas prácticas nos fortalecen para enfrentar los desafíos y resistir las tentaciones que pueden alejarnos del camino de la justicia. Un ejemplo de esta restauración se encuentra en la vida de muchos cristianos que, a pesar de enfrentar caídas y desafíos, encuentran en la gracia la fuerza para levantarse una y otra vez. Piensa en las personas que, tras momentos de debilidad espiritual, se han reafirmado en la fe a través de la oración y el ayuno. Estas prácticas espirituales actúan como un reabastecimiento diario de la gracia divina, permitiéndonos encontrar fuerza incluso en nuestras debilidades. El ayuno, por ejemplo, es una herramienta poderosa que alinea nuestro corazón con el de Dios, dándonos claridad espiritual y fortaleza para permanecer firmes. La gracia también nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos. El proceso de restauración no siempre es inmediato, a menudo es gradual, a medida que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. Esta persistencia de la gracia nos ayuda a no rendirnos, incluso cuando parece que estamos lejos de alcanzar nuestras metas espirituales. Dios ve nuestro esfuerzo y su gracia nos sostiene en cada paso que damos hacia Él. ¿Cómo has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Has sentido esa restauración continua incluso después de tiempos difíciles? Comparte en los comentarios cómo la gracia te ha sostenido en tu caminar con Dios y cómo has cultivado esa conexión diaria con Él. La importancia de una comunidad de fe en el proceso de restauración. El viaje espiritual no está diseñado para ser recorrido en soledad. Estar en una comunidad de fe es esencial en el proceso de restauración con Dios. Cuando estamos rodeados de otros cristianos, encontramos apoyo, ánimo e incluso corrección para mantenernos firmes en el camino. La Biblia nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. Y esa responsabilidad compartida es fundamental para mantenernos fuertes en la fe. Nadie puede enfrentar las batallas espirituales en solitario. Necesitamos unos a otros para crecer y superar. Una comunidad de fe ofrece un espacio donde podemos ser vulnerables, compartir nuestras luchas y buscar ayuda en oración. En comunión, descubrimos que muchos enfrentan dificultades similares, lo que genera una unidad especial. Muchas veces, la carga del pecado se vuelve insoportable porque tratamos de cargarla solos. Sin embargo, cuando confesamos nuestras fallas a otros hermanos, como nos enseña Santiago 5:16, encontramos sanidad y apoyo. También es en la comunidad donde aprendemos más sobre el discernimiento espiritual, al escuchar las experiencias y consejos de otros que han recorrido caminos similares. Un ejemplo práctico es el apoyo emocional y espiritual que encontramos en pequeños grupos de oración o momentos de adoración colectiva. A menudo, una simple conversación con un hermano en Cristo puede traer claridad a una situación que parecía irresoluble. La iglesia es como una familia espiritual, donde cada miembro tiene un papel en la edificación de los demás. Esto puede manifestarse en formas diversas, desde un consejo sabio hasta una palabra de ánimo o incluso un abrazo en un momento difícil. En estos actos, vemos cómo Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor para fortalecernos. Por otro lado, el aislamiento es un gran enemigo de la restauración espiritual. Cuando nos alejamos de la comunidad, corremos el riesgo de perdernos en nuestros propios pensamientos y dudas. Sin la ayuda y visión de otros cristianos, es fácil desviarse. La comunión nos ayuda a mantener el enfoque en Dios y a recordar constantemente su gracia. Estar en una comunidad de fe también nos brinda oportunidades para servir, y el acto de servir a otros nos restaura y fortalece espiritualmente. ¿Cómo te has involucrado en tu comunidad de fe? ¿Has encontrado apoyo y ánimo en momentos difíciles? Comparte en los comentarios cómo la comunión con otros cristianos ha marcado una diferencia en tu caminar con Dios y cómo te ha ayudado a mantenerte firme. Eliminar los disparadores del pecado.
Después de arrepentirnos y recibir el perdón de Dios, es fundamental tomar medidas prácticas para eliminar los elementos que nos llevan de vuelta al pecado. Jesús fue enfático al decir que debemos cortar radicalmente todo lo que nos haga tropezar. Mateo 5:30. Esto significa evaluar nuestra vida y apartarnos de hábitos, amistades o entornos que puedan arrastrarnos nuevamente al error. La transformación verdadera comienza cuando tomamos medidas concretas para cambiar nuestras acciones y rutinas. Por ejemplo, alguien que lucha con adicciones debe evitar lugares o situaciones que puedan reavivar esos deseos. Una persona que se arrepiente de prácticas financieras deshonestas debe cortar de inmediato cualquier conexión con esos negocios. Estas decisiones son difíciles pero necesarias para permanecer en el camino de la justicia. La oración y el ayuno son herramientas poderosas para ayudarnos a superar estos disparadores. Cuando ayunamos, decimos no a nuestros deseos y ponemos a Dios en primer lugar, debilitando la carne y fortaleciendo el espíritu. Sin la oración y la lectura de la Biblia, fácilmente nos perderíamos. Es en ese ciclo de comunión con Dios y meditación en su palabra, donde encontramos el sustento espiritual para vivir una vida de libertad. Otro punto importante es la comunión con otros creyentes. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento. Cuando estamos en comunidad, somos desafiados a crecer, animados a seguir adelante y ayudados a llevar nuestras cargas. Vivir en libertad también significa reconocer cuándo necesitamos pedir ayuda. Nadie es lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todo solo, y es en la iglesia y entre los hermanos de fe donde encontramos ese apoyo. Juntos nos fortalecemos y recordamos constantemente la libertad que Cristo nos ha dado. En la comunión, percibimos que no estamos solos en este caminar. Vivir en la libertad de Cristo también implica no dejar que el pasado nos defina. Muchas personas, incluso después de haber sido perdonadas, continúan atadas por la culpa y la vergüenza. Sin embargo, Cristo nos llama a una nueva vida donde los errores del pasado ya no tienen poder sobre nosotros. Su sacrificio nos ha liberado y nuestra responsabilidad es caminar en esa libertad, confiando en que cada día sus misericordias son renovadas. Lamentaciones 3:22-23. Lo que ocurrió ayer ya no importa. Lo que importa es cómo decidimos vivir hoy, con los ojos puestos en Cristo. Entonces, ¿cómo has vivido la libertad que Cristo te ofrece diariamente? ¿Has mantenido una rutina de oración y lectura de la Biblia? Comparte en los comentarios cómo ha sido tu camino para vivir libre del pecado y cómo la comunión con otros creyentes te ha ayudado a mantenerte firme. Ahora que sabes sobre el único pecado que Dios no perdona, ¿qué harás al respecto? El conocimiento que has adquirido es poderoso, pero solo se vuelve transformador cuando lo aplicas a tu vida. ¿Estás practicando un arrepentimiento genuino y manteniéndote sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿O algunos desencadenantes del pecado aún te están alejando de Dios? Es momento de reflexionar y actuar. No permitas que tu corazón se endurezca. Toma la decisión hoy de eliminar lo que te separa de Dios y de vivir plenamente en la libertad que Cristo te ofrece. Ahora quiero saber cómo vas a aplicar este aprendizaje en tu vida. Deja tu comentario y comparte tus reflexiones. Si aún no estás suscrito al canal, no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo sobre temas tan importantes para tu vida espiritual. Activa la campanita para recibir notificaciones y asegúrate de no perderte ningún contenido que pueda ayudarte a mantenerte en el camino correcto.